Soy un vencedor, en Cristo Jesús soy un vencedor. Soy un vencedor, llegaré hasta la meta. Soy un vencedor, en Cristo Jesús soy un vencedor. Soy un vencedor, llegaré hasta la meta. Puesto los ojos en Él, no miraré alrededor. Puesto los ojos en Él, llegaré hasta la meta. Puesto los ojos en Él, no miraré alrededor. Puesto los ojos en Él, llegaré hasta la meta. Allí está lo que anhelo, lo que mi alma desea, que con mis fuerzas yo amo, por eso sigo a la meta. Allí está mi esperanza, allí está. Soy un vencedor, en Cristo Jesús soy un vencedor. Hola, muy buenos días para todos. Damos comienzo a este programa que hemos titulado Tiempo de Retorno, donde cada Shabbat, cada semana, cada sábado a las 10 de la mañana compartimos una porción bíblica con todos ustedes. Hoy vamos a estar viendo, ya lo pongo en pantalla allí, hoy vamos a estar viendo la parashá o la porción de Éxodo capítulo 1 al versículo 6. Hoy vamos a ver el libro de Éxodo. Hemos terminado Génesis y vamos a comenzar Éxodo. Antes que nada voy a agradecer a todos los que están ya en línea, conectados, especialmente a aquellos que retransmiten y a quienes comparten también en su página la enseñanza. Bueno, a todos ellos quiero agradecer, y también a los que comparten con nosotros en la radio, como la Comunidad de Fe de Cosquín, la radio Hablemos de la Vida del pastor Nicolás Agüero. Un saludo grande para todos, también a la gente del pastor Rubén Fons, allí en la calle Juan B. Justo, en la iglesia El Deseado de las Naciones. Bueno, a todos ellos también, a la radio HAT, que significa HAT, justo a tiempo. Bueno, a todos ellos también un gran saludo, los que están escuchando por la radio, a los que nos están viendo por la página central de la transmisión, que es retorno.tv, donde pueden escribir en el chat que tenemos allí en la página. Usted ingresa a retorno.tv y una vez que ingresa, arriba hay un menú, dice TV, hace clic allí, y cuando hace clic se encuentra con una pantallita negra que tiene un indicador de play para que lo haga arrancar, y al lado tiene un chat para que usted pueda escribir y compartir con nosotros. También a aquellos que están en el Facebook, un saludo grande a todos ellos, y obvio allí también tiene su chat, yo leo todo. En algún caso hay una pregunta o algo, bueno, si alguien puede responderla a las preguntas, si pueden compartirla y responderla, lo pueden hacer. Y si no, bueno, después yo por privado, cuando termino el programa, reviso todo, saludo a todos con un me gusta, y obviamente si puedo responder, respondo al instante, y si no, en las próximas horas estaría respondiendo si fuera una pregunta o una inquietud. Bueno, hoy estamos ya finalizando. Claro, usted dirá, no, hoy es 9 de enero. Sí, hoy es 9 de enero, estamos, para algunos, estamos iniciando el mes de enero, el día 9, pero a la vez, para aquellos que seguimos el calendario del Eterno, que es muy, pero muy importante que lo conozca y lo sepa, porque para interpretar la Biblia, cuando habla de tiempos, usted necesita remontarse a los tiempos como Dios los designó. Entonces hoy estamos en el día 25, o sea que ya esta próxima semana va a terminar el mes número 10 del calendario del Eterno, y vamos a ingresar en el mes número 11. O sea que 11, 12, y después viene el inicio del año y comienza el ciclo festivo
que la Biblia nos indica y obviamente comienza con la Pascua. Entonces vamos a ir justamente, este libro, que es el libro de Éxodo, nos habla de reconocer ese año. Esto está en el capítulo 12 del libro de Éxodo. Hoy no voy a hablar de esto, pero en el capítulo 12, que lo vamos a estar viendo en los próximos sábados que viene, ahí vamos a ver que el Señor le dice, en Éxodo 12, dice, este te será el primer día del año, el primer día y el primer mes del año. Dice, a los 14 días me celebrarás la Pascua. O sea que el mes que está la Pascua es el mes de inicio del año. Entonces, si ahora vamos a ingresar la semana que viene al mes 11, queda todo el mes 11, queda todo el mes 12, y luego entraríamos al mes de la Pascua, que sería el primer mes del año. Es por eso que distingo el calendario gregoriano, indica que este es el primer día del año, pero tengo que decirle que el calendario gregoriano fue hecho por el Papa Gregorio en el año 1582, entonces es relativamente nuevo, 500 años, y fue hecho por un papa. El que yo le digo es el calendario del Eterno, que fue hecho en el libro de Génesis, en el capítulo 1, de allí marca, y ahora estamos en Éxodo, y vamos a ver en Éxodo que Dios dice cuándo es el primer mes del año. Entonces, si uno quiere seguir lo que Dios dice, está en la Biblia, ¿no? Entonces, si Dios dice, este te será el primer mes del año, entonces yo le digo así, siempre para entender la Biblia, para entender los tiempos, para entender Apocalipsis, que habla de tiempos, muchos, tanto Apocalipsis como el libro de Daniel, habla de mucho tiempo, habla de muchas veces tiempo. Para entenderlo necesitamos saber el calendario del Eterno. O sea, debemos coordinar ahí, debemos entender que ahí está el tiempo, lo vemos y nos va a dar interpretación de la Biblia. Entonces, bueno, aclarado esto que es importante, ya saludé al principio, dije Shabbat Shalom para todos, para aquellos que están escribiendo, dicen y saludan con ese saludo que quiere decir tantísimas cosas. Shabbat quiere decir el día de reposo. El día de reposo no es un día para descansar, es un día para estar en actividad en Dios, para apartar todo lo que nuestra mente hace en la semana y dejarlo para estar en Dios y comunicado con Él. Comenzamos el Shabbat con la cena familiar, a solas con Dios, también un tiempo a solas con Dios, cena familiar. Hoy por la mañana, mi caso y el caso de la gran mayoría, a solas con Dios. Y en el resto del día, congregarnos, estar con un grupo de hermanos congregados. Si lo puede hacer en la iglesia, porque las disposiciones están posibles, lo hace en la iglesia. Si no, lo hace en cualquier lado, eso no interesa. Lo mejor siempre es una casa con un grupo de hermanos, y si no hay una casa abajo de un árbol, en un lugarcito donde se pueda hacer, usted se va a reunir con los hermanos y ¿qué va a hacer? Y va a compartir la palabra de Dios, van a hablar la palabra de Dios y nos vamos a edificar mutuamente. Eso significa que todos vamos a compartir, todos los que están congregados. Si son 3, en este ejemplo vamos a poner 4. Si son 4, quiere decir que los 4 van a compartir la palabra. Bueno, y si hay algún hermanito medio nuevo, si hay un hermanito medio nuevo, ¿cierto? Que está iniciando en la Torá, en la Escritura, en la palabra de Dios, él va a compartir lo que ha leído en la semana, lo que ha estudiado, algo que posiblemente será menor, digamos, lo que va a contar, porque el nuevo está conociendo, o será grande, no lo sabemos. Lo importante sí es que ese poquito o mucho que comparta va a edificar también a los demás y exhortarnos mutuamente. Bueno, ese es el día de hoy. Entonces, ya teniendo el armado de lo que es el programa, sabemos que es Éxodo 1 a Éxodo 6, lo que había que leer, siempre lea antes. Nosotros avisamos, yo termino el programa y subo el video a la página de Retorno. Para aquellos que no conocen, entran en retorno.tv. Cuando entra, arriba, horizontal, hay un menú. Busque, dice para allá.
haga clic, que significa porción, una parte, una porción de la Biblia, y se le va a desplegar un menú. En el menú de abajo dice para allá en video. Hace clic allí y le va a salir toda, por ejemplo, le va a salir el libro de Levítico, le va a salir el libro de Números, el libro de Deuteronomio, le va a salir el libro de Génesis, o sea, el libro, todos los videos que hacen a esos libros, y ahora, a partir de hoy, le va a comenzar a salir el libro de Éxodo. Cuando yo termino el programa, subo el video y al ladito de ese video le sale lo que hay que leer para la semana que viene. Mire, eso yo lo tengo listo media hora. Cuando termine el programa ya quedó listo. De todas maneras, si usted asiste a un grupo que comparten, que se edifican mutuamente, allí también le van a hablar de esto hoy, Éxodo 1 al 6, y terminada la reunión o en algún momento de la reunión le van a indicar lo que tiene que leer para la semana que viene. ¿Por qué? Porque si usted lo lee y lo estudia, no solamente va a entender cuando le hablen, cuando otro hable, sino que usted va a poder compartir con los demás. Porque la reunión que la Biblia dice, congregarse, no es un escenario, un grupo de sillas, iba a decir tipo, pero se entiende, ¿no? Una persona que sube arriba y habla a todos los hermanos, y todos los hermanos escuchan y amén, y algunos dicen, y aprenden, sí, y aprenden, pero eso no es lo que la Biblia dice congregarnos, porque dice edificándonos y exhortándonos mutuamente. Entonces, no es un canal hacia los demás, ni siquiera como es el programa este. Ve que yo estoy hablando, aunque usted puede escribir alguna cosa acá, pero lamentablemente yo no puedo interactuar con todos, porque obviamente el programa, si no, no terminaría de compartir mi parte. Entonces, ¿qué hago yo? Yo lo que hago es transmitirle a ustedes lo que yo he visto de estos capítulos, los comparto, para que algunos de ustedes puedan tomar, digamos, lo que edifica de lo que yo voy diciendo y lo que exhorta. Pero usted hoy, su meta hoy es reunirse con los hermanos, congregarse y hacer esto en equipo. Si esto le sirvió y usted quiere compartir algo de esto con los hermanos, bueno, está bárbaro. Pero ese es el punto, ¿eh? Ni siquiera lo llevo a esto que hago yo, sino el punto es que usted se congregue. Ya lo dije, si la disponibilidad de la iglesia está, es lo mejor, porque allí tiene una comodidad diferente. Si eso no hay, no quiere decir que hacerlo en una casa, no, es que no es lo mismo. Yo entiendo, algunos hermanos dicen, ay, no es lo mismo. Oiga, es lo mismo según la Biblia. Lo hacían en las casas, ellos lo hacían en las casas. No tenían iglesias en el tiempo de los apóstoles, de los discípulos, no había. Se fueron formando con el tiempo cuando Roma se suma digamos, autoriza, porque Constantino en el año 315 al 25, que fue el emperador romano, que fue el primer papa, él lo que hace, se une a la iglesia, como no la podían destruir, se une a la iglesia y le dio indicaciones. Entonces trasladó todos los templos que él tenía para los dioses, para que allí hagan iglesias. Entonces cuando vemos en la iglesia, en la palabra que nos habla de iglesias, generalmente nos está hablando de casas, de grupos de hermanos. Nos está hablando de la palabra iglesia, que significa congregación. Y congregación no es un edificio, congregación es un grupo de hermanos que se reúnen a hacer o para hacer lo que Dios dice en su palabra. Bien, esto a veces choca, no gusta. Hay gente que empieza a buscarle la quinta pata al gato para decir, no es así, pero se va a terminar dando cuenta que no es el problema, y no estoy diciendo no lo haga en una iglesia, en un local, estoy diciendo que lo haga, que haga en un local si lo tiene, pero le estoy diciendo la otra parte, para aquellos que dicen, no, pero no es lo mismo una casa, es lo mismo abajo de un árbol, es lo mismo todo, siempre y cuando se cumpla lo que Dios dice en su palabra. Agradecemos a Dios
que aún todavía podemos ocupar espacios que sean locales como iglesias. Lo podemos aprovechar en este tiempo. Llegará el tiempo, se lo digo, hermano, llegará el tiempo que no se podrá hacer. Y guarda, porque hace un año atrás decíamos esto y decía, oh, pastor, mire que Dios va a permitir eso. Sí, hermano, lo permitió. Hoy en Argentina nuestras iglesias estuvieron cerradas mucho tiempo y otras están abiertas a media. En el mundo todavía hay países que no les permiten abrir las iglesias. Estamos hablando por el tema de la pandemia, pero la excusa no interesa. La excusa, lo que interesa es la realidad. Entonces, si usted no tiene una iglesia donde ir, no tiene excusa de congregarse. ¿Ahora lo entiende? No tiene excusa de congregarse. ¿Por qué? Porque usted, por ejemplo, así no nos pudiéramos trasladar, se junta con un par de vecinos que usted sabe que son creyentes, se reúne con ellos, se congrega con ellos y se edifican y exhortan mutuamente. Estamos en tiempos finales y los tiempos finales justamente traen estas cosas. Yo siempre digo que hace años que decimos que Cristo viene. Sí. Yo, de que me convertí a Cristo en el año 1986, de allí vengo diciendo, Cristo viene pronto. Y bueno, y lo sigo diciendo. Ahora bien, mi hermano, había cosas que nosotros decíamos, cuando venga la persecución, cuando vengan que quieran cerrar las iglesias, cuando decíamos eso, nosotros ya no vamos a estar acá, ya nos hemos sido arrebatados al cielo. Mira, hermano, eso ya está, ahora nos damos cuenta que aquello que dijimos estaba mal. ¿Por qué? Porque ahora vemos iglesias cerradas, o sea, que no se les permiten hacer reunión. Sin embargo, nos seguimos congregando, quizás no en una iglesia, en casa o donde sea. Aunque, entre paréntesis digo, todavía hay iglesias que se puede hacer, vaya y hágalo, aproveche, porque llegará el tiempo que no va a haber más. Hoy con el tema de la vacuna y demás, que no vamos a decir más vacuna, vamos a decir otra palabra para que no nos censuren, porque hasta eso está pasando. Bueno, la censura por hablar y decir la verdad, la mentira que están vendiendo al mundo, gente, videos, que sean los famosos poniéndose esa cosa, ¿cierto? Y es mentira, no tiene aguja, la aguja se dobla y qué sé yo cuántas cosas más. Hermano, abramos los ojos y miremos que estamos en los últimos tiempos. Ahora, el otro día, yo no sé, lástima, lo leí ayer y lo tengo en la memoria, pero no me acuerdo si fue o Kicillof o Cafiero, gente del gobierno que dijeron, por el momento se vacuna quien quiera, pero después, lo que no quieren hacerlo, que no vengan a usar los beneficios de la comunidad o de la sociedad. ¿Saben lo que significa eso? Eso es lo que está diciendo, que los que no quieran hacerlo quedarán excluidos del movimiento de la sociedad. O sea, no podrán entrar a shopping, supermercados, y ya lo están advirtiendo que eso va a suceder. Acuérdese, hace años atrás decíamos Cristo viene pronto. Y estas cosas iban a suceder para los que se quedan, pero nosotros que nos vamos, no vamos a ver esas cosas. Hoy estamos viendo. Hoy estamos viendo. Hoy parece que cualquiera puede decidir. Hoy vamos a hablar de Éxodo, vamos a hablar de la matanza de los niños. Y semanas atrás, la otra semana, ya nuestro país tomó la ley del aborto, o sea, la muerte de niños. O sea, ¿qué cambia? Todo lo que fue será. ¿Eso pensamos nosotros que eso trae alegría de Dios? ¿O simplemente que Dios mire para el otro lado? No, esto trae ira de Dios, trae enojo, primero enojo y después trae ira de Dios. El enojo es para que la gente despierte. El enojo es para que la gente se arrepienta, que esa es la base de la predicación del Evangelio. Y la ira, cuando Dios dijo, listo, se acabó, no quieren, tomen. Entonces, el pueblo de Dios, lo vamos a ver en Éxodo, porque el libro de Éxodo es algo que sucedió y que va a suceder, o mejor dicho, está sucediendo hoy. Es por eso que en un pequeño resumen de este libro,
vamos a ir viendo que son las mismas características del tiempo que estamos viviendo hoy. El pueblo de Dios, en el libro de Egipto, de Éxodo, en los primeros capítulos, vamos a ver que el pueblo de Dios vivía apartado, en una ciudad apartada. Hoy el pueblo de Dios vive apartado, y digo vive, debería vivir apartado de lo que es el mundo, que es Egipto. Entonces, ¿qué hizo Dios? Avisó, les dijo a los egipcios lo que él iba a hacer para que no les venga de sorpresa. Y el pueblo de Dios le dijo, ustedes tranquilos que con ustedes no es la cosa. Es lo mismo que está sucediendo hoy. Entonces, bueno, arrancamos. Eso lo dije, ¿cierto? Como para orientarnos, porque empezó este año, vamos a decir, gregoriano, o el que conocemos, comenzó en enero, y ya escucharon, seguramente ya escucharon aquellos que dicen, este va a ser el mejor año de nuestra vida, este año Dios nos va a devolver cosas que hemos perdido, este año se terminó la pandemia, este año es para que la iglesia, no sé cuántas cosas habrá escuchado. Y yo leo la Biblia y a mí me dice otra cosa. Sí, para usted y para mí, que somos el pueblo de Dios, si vivimos pueblo de Dios, pero viviendo apartado de Egipto, entonces Dios nos guardará. ¿Y de qué manera nos va a guardar? Si nosotros guardamos sus mandamientos, Él nos guardará. Si no guardamos los mandamientos, Él no nos guardará. Veremos en el libro de Éxodo que el Señor saca al pueblo de Egipto, lo libera, le saca el yugo, la esclavitud, y lo lleva al Sinaí, al monte Sinaí, donde allí le da sus instrucciones para que el pueblo de Dios viva en victoria. Si usted es libre, porque Jesús lo hizo libre, pero no fue al Sinaí espiritual, la presencia de Dios, para que Él le dé la instrucción, usted no es verdaderamente libre, es libre. 10 leprosos fueron sanados, pero uno volvió, porque ese uno que volvió le interesaba quién había hecho la libertad en él para vivir en libertad o en verdadera libertad. Verdaderamente significa toda la verdad. La verdad es una cosa y toda la verdad es otra. Usted cuando es libre, conoció la verdad y lo hizo libre, sí, pero necesita ser verdaderamente libre. Para eso debe salir. Cuando salió de la esclavitud y fue libre, ahora debe ir rumbo a las instrucciones de Dios. No, pero eso está abolido, no, pero eso ya no es más. ¿Cómo, hermano? Si lo llevó al Sinaí para que obtengan la instrucción. ¿Cómo vivo? Ah, Señor, tú me liberaste. Sí. Yo ahora soy libre. Sí, sos libre. ¿Y cómo ahora yo vivo para que siempre sea libre? Ah, acá están mis indicaciones. Compramos un teléfono, viene con indicaciones. Compramos un televisor, viene con indicaciones. Un lavarropa viene con indicaciones. Si queremos vivir la vida de Dios, tenemos que tener las indicaciones. Que a eso le hayan, las instrucciones serían, ¿cierto? Si a eso le llamamos ley, bueno, hermano, ¿para qué le ponen un nombre que no es? Porque instrucciones de Dios no significa ley. Que digamos ley y usted entiende instrucciones, no hay ningún problema. Porque hoy vamos a ver también cómo cambiar palabras en la Biblia nos cambian a nosotros la interpretación. Éxodo marca salida, ¿cierto? Entonces, el libro de Éxodo marca la salida del pueblo, sí, pero el nombre de ese libro no es Éxodo, porque ya estuvimos viendo desde que venimos haciendo las porciones, que cuando empieza un libro, cuando empieza una porción, el primer nombre de la porción es el nombre
las primeras palabras de la porción es el nombre de esa porción. Vamos a ver hoy. Vamos a leer Éxodo 1, téngalo ahí en su mano. Y dice, estos son los nombres de los hijos de Israel. ¿Cómo empieza? ¿Hablando de qué? De nombres. Entonces, nombres, en hebreo se dice Shemot. Nombre, o sea, el singular se dice Shem. Y el plural es Shemot. Entonces, este libro se llama Nombres, con la S para nosotros. O sea, el plural. Entonces, ya tenemos, con el nombre de este libro, ya tenemos la indicación de lo que esta porción y este libro nos quiere llevar. Interesan los nombres. Vio que hay personas que cuando uno le dice cuál es el nombre de Dios, cuál es el nombre de Jesús, o cuál es el nombre del Padre, cuál es el nombre de Jesús, dice, sí, pero es lo mismo, da lo mismo. Oiga, a mí no me da lo mismo que me digan de cualquier manera. O sea, yo me puedo dar cuenta que se refieren a mí, pero no me da lo mismo que me digan. Yo tengo un nombre, y el nombre mío me representa. Ahora, ¿será importante para Dios o no? Claro que es importante. ¿Cómo será de importante que el nombre que tengo, igual que el nombre que usted tiene, cuando el Señor venga y nos arrebate, ya sea por muerte o en vida, nos dará no solamente un cuerpo nuevo, un cuerpo incorruptible, sino que nos va a dar un nombre nuevo. ¿Por qué? Porque no quiere que tengamos este nombre que tenemos, porque para Él son importantes los nombres. Y el nombre tiene que ver con la personalidad, por lo tanto Dios, al ponernos un nombre, va a identificar la persona. Es el ID o el ID, el documento. Solamente que en el Espíritu está en el nombre y no está en un carnet. Entonces, bien, ¿será importante los nombres en la Biblia? Claro, Abraham no se llamaba Abraham, se llamaba Abram. Y Dios se lo cambió a Abraham. Sara se llamaba Sarai y Dios le cambió el nombre a Sara. Jacob se llamaba Jacob y Dios le cambió el nombre a Israel. Y si seguimos viendo, a Pedro le cambió el nombre. Y así fue cambiándole a muchos, y no estoy quizá en la memoria recordando más nombres que pueda decirle, para que vean que es importante Dios cambiándole el nombre a las personas. ¿Por qué? Porque en la comunión con Dios eso tiene que ver mucho. Ahora bien, los nombres de Dios también. Entonces, en este libro, ¿qué también vamos a ver? Que el nombre de Dios es dado a conocer a Moisés, porque Dios le pronuncia su nombre a Moisés y le dijo que se lo diga al pueblo y le dijo que se lo diga a Faraón. O sea, a Dios le interesó que Moisés conozca su nombre, primero. Le interesó que el pueblo de Dios, Israel en este caso, conozca su nombre. Y tercero, que el mundo conozca su nombre. O sea, estamos viendo eso, o lo vamos a ver ahora, en el libro de Éxodo. Ahora, si yo hago memoria para atrás y lo llevo al hijo de Adán, que se llama Set, no recuerdo el versículo, voy a ver si lo tengo a mano por ahí, si lo tengo a mano se lo digo. Cuando le dijo, o sea, ahí él le dio a conocer su nombre, y ese hijo que se llamaba Set, 4:26, Génesis 4:26. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. O sea, a Set le nació un hijo y le llamó su nombre Enos. Entonces, los hombres con este Enos comenzaron a invocar el nombre de Yahweh. Ahora bien, pasó el tiempo y se olvidaron. ¿Por qué? Porque su nombre es importante y no debemos usarlo mal. Ahí está el tercer mandamiento.
Que nosotros tenemos que santificar, engrandecer su nombre. El Padre Nuestro lo dice. Entonces, nosotros tenemos que engrandecer, santificar es eso, engrandecer el nombre de Dios. Entonces, ¿cuál es el nombre? El nombre de Dios es Yahweh. Ya lo vamos a estar viendo después un poquito más detenidamente. Le voy a dejar los títulos para que usted vea que le estoy haciendo una especie mínimo resumen de la porción de hoy y hasta del libro de Éxodo. Hoy vamos a ver lo que estamos hablando ahora sobre los nombres, el nombre del libro y las características que son importantes. Vamos a hablar sobre el nacimiento de Moisés, vamos a hablar sobre Moisés en Madián y vamos a hablar de Moisés y la zarza. No quiere decir que estos títulos es lo único que tiene esto. No, hermano, tiene infinidad. Por eso, congréguese. Vaya a donde están los hermanos y allí escuche y verá que cada uno le va a hablar de temas diferentes porque tanto el libro como esta porción de hoy tiene cantidades de cosas que realmente son pero muy importantes. Mire, cuando veamos a Moisés y la zarza, vamos a ver, porque ahora me quiero quedar en el punto 1, que es nombre del libro y las características que quiero darles sobre esto. Pero ahí nos vamos a detener en algo más, ¿cierto? Cuando veamos a Moisés en la zarza. Y seguramente que si me da el tiempo, le voy a decir que a mí un versículo que tiene que ver ahí en esa conversación de Moisés o de Dios o del Señor con Moisés, a mí me enseñó muchísimo. Porque yo ahí aprendí, cuando se lo lea, se lo voy a explicar bien, yo ahí aprendí que un hijo de Dios es Israel. Eso es una de las cosas que aprendí. Y otra, que ahí mismo el Señor le dice, decirle a Faraón, anda a decirle a Faraón de mi parte, que yo mataré su hijo. A mí eso me sacudió. Hoy estoy tan agradecido por esa sacudida, por esa cosa que no entendí en su momento, porque me revela el carácter de Dios. A mí me enseñaron de un Jesús bueno, manso, y lo es, amoroso, misericordioso, lleno de gracia, y lo es. Pero muy poco me hablaron de Jesús, de lo que es en el libro de Apocalipsis capítulo 1. Muy poco. Eso lo tuve que ir aprendiendo con el tiempo. Y fueron pequeñas revelaciones que yo fui teniendo y escuchando a otros que hablan y guardando en mi corazón hasta que pude comprender quién es. Acá Jesús, en los 4 evangelios, es un cordero que viene a dar la vida por nosotros. Acá. Pero en el libro de Apocalipsis, que es el 5.º evangelio o el evangelio de Jesucristo, es el libro... allí Jesús es un león, ya no es un cordero, no perdió el amor, no hermano, para nada, está lleno de amor porque el libro de Apocalipsis, léalo bien, está lleno de amor. Usted dice, sí, pastor, está lleno de muerte por todos lados, sí, pero el amor está en que Dios, antes de aplicar sus juicios, hace de todo para que la gente se arrepienta y no se quieren arrepentir. Y no se quieren arrepentir. Inclusive blasfeman contra Dios. Por lo tanto, mi hermano, para mí, eso ya después lo voy a leer a los versículos estos que estoy diciendo, pero es porque estoy haciendo una introducción bastante amplia para poder llegar a esas cosas que para mí fueron importantes y yo las quiero compartir. Posiblemente para otros no sean tan importantes y no sean tan reveladoras. Pero sí le digo una cosa, mi hermano. Si nosotros pensamos que Jesús sigue siendo el Cordero, que lo es en alguna manera, pero esa actitud de Cordero ya no. Él hoy exige al pueblo de Dios, primeramente a la casa, exige al pueblo de Dios a que se arrepienta, que saque todo lo que es de Jezabel, que saque
todo lo que es de los Nicolaitas, de lo que es de Balaam, que la iglesia, o nosotros, o sea, que su pueblo, nos arrepintamos de cosas que están mal en nuestra vida, de no dar fruto, y es fuerte. Y cuando usted lo lee, dice que si no te arrepientes, dice, yo, entre tantas cosas, borraré tu nombre del libro de la vida, quitaré el candelero de tu lugar, o sea, de tu congregación, borraré tu nombre del libro de la vida. Hermano, y hay más. Entonces usted ve a Jesús haciendo eso al pueblo. Entonces, ¿cómo no vamos a entender cuando le dice a Faraón, yo mataré tu hijo? Porque ¿quién era Faraón? Ya lo dije recién, el que se le ocurrió matar a todos los niños, porque el pueblo de Dios se estaba haciendo grande. Entonces mandó a las parteras que dice, mira, hagan esto, dice, cuando nazcan ustedes vean el sexo, cuando ven que es varón, lo matan, y ya está. Entonces pasó un tiempito y veía que cada vez, o sea, el pueblo se reproducía. Y veía que esto no paraba, entonces Faraón llamó a las partes y le dijo, ¿qué pasa con ustedes que no están haciendo lo que yo les digo? Y ellos dijeron, que está aquí, si tiene abierto el capítulo 1, vamos a verlo, que está, creo que más abajo, en el 18, y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras, capítulo 1, versículo 18. Hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Qué habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas, quiere decir, las mujeres del pueblo de Dios, no son como las egipcias, son más robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. En cierta manera, le estaban mintiendo a Faraón. En cierta manera, porque estaban diciendo la verdad, eran más robustas y muchas parían antes. Pero estaban diciendo por qué ellas, ¿no? Porque nacían y no podían hacerlo. Es lo que pasa hoy con un montón de médicos que están diciendo, bueno, aprobaron la ley del aborto, ok, vayan a buscar médicos que hagan aborto porque yo no lo voy a hacer. Ahora mire esto. Y Dios hizo bien a las parteras. Y el pueblo se multiplicó, hablo de Israel. Y se multiplicó y se fortaleció en gran manera el pueblo de Dios. Y escuche de nuevo esto. Y por haber las parteras temido a Dios, Él, o sea, el Señor, prosperó sus familias. Aquellos que están en la labor médica, que cuando esta ley termine en toda su aprobación y funcione ya así, muchos se van a negar, porque lo que fue, será y hoy es. Lo que fue, es y será. Siempre se va a repetir. Solamente cambiarán las circunstancias de alrededor. Entonces, esos médicos que digan, no lo voy a hacer, dice el Señor, Él prosperará su familia. ¿Y qué mejor prosperidad para esa gente que es conocer al Dios de los cielos? ¿Qué mejor prosperidad que eso? ¿Qué mejor que ellos sea una puerta abierta y una oportunidad para ellos conocer a Dios, como fueron muchos de estos egipcios, en este caso las parteras, terminaron sumándose al pueblo de Dios siendo egipcios. ¿Qué es lo que ocurre hoy? El pueblo de Dios es uno. No son muchos, es uno, se llama Israel. Y usted puede ser del pueblo de Dios sumándose simplemente porque quiere al Dios de Israel y usted acepta en su vida a Jesús como Señor y Salvador de su vida y usted pasa a ser pueblo de Dios. Sea original o sea extranjero, no interesa. Y para Dios es lo mismo. Ahora, original y extranjero no es lo mismo. Claro que no es lo mismo. Estos vienen de una descendencia y este no. ¿Cuál es la diferencia? En mi caso, extranjero. Yo me sumé, pero un original, desde niño se le inculca la Torah de Dios, las instrucciones de Dios. A mí no me hicieron eso. Entonces yo empecé a tomar las instrucciones de Dios desde grande. Es lo que me perdí. Pero una vez que yo acepté a Jesús, pasó a ser de su pueblo, que se llama Israel,
Y cuando ya sos de su pueblo, Dios no distingue entre uno y otro. No es, este hijo es original y este es adoptado. No, señor, para él son todos uno. Y él, el extranjero o el adoptado, como usted quiera llamarle, tenemos el mismo derecho que tienen nosotros. En cuanto a Dios, tenemos el mismo derecho. Él otorga el mismo derecho. Y Dios nos observa de la misma manera sin hacer diferencia. Entonces, este libro de Éxodo nos va a abrir mucho en nuestro corazón y nuestra mente el poder entender las cosas de Dios. Una de las cosas son los nombres. Y cuando hablamos de nombres, yo entiendo que hay un hermano que se congrega con nosotros, no digo el nombre, pero muchos saben o pueden saber quién es, pero no está mal, sino simplemente que yo tengo esta Biblia, ¿ven? Una Biblia, dice Biblia Pellita, pero es una Biblia, la compré acá en el centro, en la calle, en las librerías del centro, las librerías cristianas, las compré ahí. Entonces, yo un día, no me acuerdo qué año, hablé estas palabras y hablé del nombre de Dios, porque si Éxodo, en cuanto a nombre del libro original, es nombres, y se trata de los nombres de toda la familia de Jacob que fue para allá, pero también se trata del mismo nombre de Dios, porque acá Dios le revela el nombre a Moisés. ¿Y cuál era la intención? Que el nombre que estaba borrado, olvidado, aparezca de nuevo. Hoy estamos mucho tiempo más adelante de Moisés y el nombre de Dios ya se olvidó. ¿Se da cuenta? Quienes tenían que tener el nombre de Dios en lo alto, que es el pueblo de Dios, fue el que lo ocultó. Y hoy, que deberían, bueno, ya está, lo ocultaste, ahora salí a nombrarlo, con más razón lo ocultan. Y digo con más razón, ¿por qué? Porque lo engañan. Te terminan diciendo que es Jehová. Entonces, a ver, ¿por qué yo voy a hacer esta aclaración? Que me es importante, pero también es problemática. ¿Por qué? Porque este hermano, amigo también, él venía con su Biblia y dice, pero mirá, Enzo, no entiendo. Acá mi Biblia dice Jehová, mi Biblia, es mi Biblia. Y yo le dije, bueno, entonces yo le saqué la mía, que es esta que tengo acá delante suyo, que puede ver ahí. Y le digo, mira, mi Biblia dice Yahweh. Y él miró. Claro que para otros eso no es convincente, lo entiendo, ¿cierto? Pero yo usé el mismo argumento que él usó, se lo usé yo. Y cuando miró que mi Biblia decía Yahweh, dice, o sea que la cosa está en donde la compro. Bueno, decir como quiera. Ahora, no puedo decir que el nombre es Yahweh porque mi Biblia dice Yahweh. No. Fíjese que tenemos, acuérdense, el año 1500 fue un año de muchos cambios, fue un año de reforma, fue el año donde se manifestó Martín Lutero, que hablé hace un par de semanas y hablé fuerte sobre eso, porque Martín Lutero no puedo negar que es parte de la historia, no puedo negar que él fue quien protesta, clavando la tesis de todo eso que él se queja de la Iglesia Católica, no puedo negar de eso, pero sí le tengo que afirmar y reafirmar que él siguió siendo católico. No es que él ahí dijo, bueno, ahora me voy a hacer... O sea, todos dicen que de ahí nace la iglesia protestante, que luego sería la evangélica. Si ahí nace la iglesia evangélica, entonces salga de ahí, hermano, porque la iglesia nace en el monte Sinaí. Ahí nace la iglesia. Y Jesús la ratifica y hace el nuevo pacto cuando Él viene a la tierra con la iglesia. Envía a los discípulos para que ellos lleven... Estoy usando la palabra iglesia, ¿no? Para que hagan la iglesia, para que después te digan que en el año 1500 lo hizo Lutero. Oiga, eso es un disparate. Lutero era un antisemita, era un odiador serial del pueblo de Dios, O sea, mire el enojo que Dios puede haber tenido y lo tuvo. La historia cuenta, si no pregúntele a Google, que Google se lo va a decir, que Hitler se inspiró en los libros que escribió Martín Lutero para hacer el holocausto judío. O sea, entendamos esto, no podemos negar la historia, tanto lo bueno como lo malo.
¿cierto? Pero sí tenemos que afirmar las cosas. A partir de ese año 1500, también se empieza a escribir la Biblia Reina Valera. En primer caso era Reina, después fue Valera, que son dos que fueron los traductores. Bien, allí se empezó a poner el nombre Jehová. Pero antes de esa Biblia hay una Biblia que se llama Biblia de Jerusalén, que es una Biblia católica. Y el nombre, usted lo va a escuchar como Yahvé. Lo va a leer como Yahvé, una Biblia católica que está hecha antes que esta, digamos, antes que la traducción Reina Valera, no mucho antes por ahí. Y decía Yahvé. En Reina Valera, lo dice la misma Biblia en el glosario, usted léalo, que ellos pusieron una contraseña para no nombrar el nombre verdadero de Dios, porque el pueblo judío le reclamó y le dijo, no pongan el nombre ahí. Entonces, en ese reclamo, lo dice el glosario de cualquier, no todas las Biblias lo dicen, las Reina Valera, pero en la gran mayoría lo dice en el glosario. Busque la palabra Jehová en el glosario y le va a decir que ese nombre fue una contraseña para no usar el nombre correcto, que es YHWH, o sea, 4 letras, y de ahí es el nombre Yahweh. Los católicos anteriores, que eran enemigos de los judíos, siempre lo fueron, siempre desde la historia lo fueron, y lo son todavía. El Papa que tenemos odia a los judíos, que tenemos, no sé, yo dije, porque dije tenemos, pero bueno, porque quizás sea lo argentino, odia a los judíos, o sea, son antisemitas, y hay que decirlo porque es la verdad. Entonces, apoyan a los enemigos de Israel para que los enemigos destruyan Israel. Lo estamos viendo en toda la historia, en todos los papas, Juan Pablo II, nombre cualquiera, son todos iguales. Todos son hombres que odian al pueblo verdadero de Dios, a lo cual es usted y yo. Entonces, en esa Biblia decía Yahvé, Y-A, algunos lo escriben de una manera u otra, pero voy a nombrar las que pronunciamos al menos. Y-A-V corta, E. Puede que hay quien le pone la H al último, una H antes de la B, pero para que le sea fácil, Yahvé. Y uno va, pida, ¿vio? Hay Biblias católicas, bueno, pida esa si quiere, y cuando busca el nombre va a decir Yahvé. Ahora, entendamos que por eso le digo, en el año 1500 hubo muchos cambios que inciden al pueblo de Dios a pensar de maneras, o sea, divisorias, o sea, que se divide el pueblo. En el año 1500 aparece la letra J, por un lado, y la letra V corta se pasa a la U. Por eso cuando vemos, por ejemplo, los autos BMW, hay lugares que dicen BMW. Por ejemplo, en Europa no dicen B, como acá en Argentina. Acá decimos BMW. O cuando vemos un Volkswagen, decimos W, decimos. Ellos dicen W, porque la V corta, si le pongo así, es una W. Y si le pongo así, es una B. Y acá hay otra B. Antes era una U. Entonces, si usted va al centro, a la Cañada, al Palacio de Justicia, mira hacia arriba, dice Palacio de Justicia, pero está escrito antes del 1500. No ahí, pero tomaron el nombre escrito de la palabra justicia antes del 1500. Y la palabra justicia ahí está escrito con B corta. Y usted no lee JV corta, isticia. Usted lee justicia, pero hay una V corta. Entonces, la V corta era una U. Entonces, Yahvé, ahora pronúncielo como cuando fue escrito, con la U. La V corta, que es la U. Y le va a decir Yahweh. Después desaparece, esas versiones van desapareciendo con el tiempo, porque eran las que nos dan indicio a nosotros del verdadero nombre de Dios. Jehová no dice nada, ni quiero hablarle mal, porque la palabra Jehová es una palabra hasta fea.
en cuanto a su significado. Pero quiero decirle que si Dios se llamara Jehová, cuando decimos aleluya, diríamos aleluje, 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 aleluje. O, si cambia la J, que también fue en el año 1500, aleluye, aleluye. ¿Ve que no hay algo que está mal? La palabra aleluya es una palabra hebrea y no fue por algo, no fue traducida en el mundo. Se la traduce en cuanto a la escritura. Por ejemplo, hay quienes le ponen 2L, una H al final, que es correcto la H al final porque es aleluya, y la H, porque el ya significa el nombre de Dios y alelú significa alabanza o alabar a Dios. Entonces, esa palabra que si usted va, por ejemplo, a cualquier país dicen aleluya, y si va hasta China y cualquier lugar va a escuchar la palabra aleluya, aleluya. Siempre aleluya, nariz tapada o no, pero siempre la palabra aleluya. Entonces, ahí ya está el nombre de Dios. La Biblia católica, o la que le dicen la Biblia de Jerusalén, ya lo decía también, porque así se pronunciaba. El pueblo judío no lo nombra. ¿Cómo dicen cuando el pueblo judío quiere hablar de Yahweh? Ellos dicen Hashem. Escuche, Ha quiere decir él. Ha quiere decir él. Shem, nombre. ¿Cómo se llama Éxodo? Shem, nombre. Shemot, nombres. ¿Vio? Que cuando vamos conociendo la verdad nos va haciendo verdaderamente libre. Y de eso se trata lo que estamos hablando y compartiendo con todos. No es una imposición. En mi iglesia decimos Yahweh. No es una imposición. Y si usted quiere venir a mi iglesia tiene que decir Yahweh. No, es conocer la verdad. Porque el Señor se le aparece a Moisés en la zarza y le dice, Yahweh es mi nombre. Y qué hermoso, porque esa es la pronunciación del nombre. Y obviamente que en hebreo no se escribe YHWH. Se escribe el tetragramatón, que es las 4 letras del nombre de Dios en hebreo, que transliteradas es YHWH, pero cada letra tiene un significado, porque el hebreo tiene esa hermosura de que cada letra significa algo. Para mí la A es A, la B es la B, pero para ellos la A, vamos a decir así, significa algo. Por ejemplo, Yahweh son 4 letras, YHWH. Fíjese que hay 2 que se repiten, YHWH, que se pronuncia Yahweh. Muchos dicen, sí, bueno, pero no se puede pronunciar. Estas son las cosas injustificadas que he escuchado un montón de veces, que al principio yo las decía, porque de alguna manera quería demostrar que no era así. Pero después te das cuenta que son cosas que no se pueden justificar, pero las decíamos, que no se puede pronunciar porque es YHWH. Oiga, vaya y vea las palabras en alemán, vaya a ver si las puede pronunciar. Pero sin embargo se la da un alemán y él las pronuncia. Tiene como 5 o 6 consonantes juntas. Entonces es algo ridículo. En cada idioma, cómo se forman las palabras en cuanto a las letras, tiene pronunciación. Para nosotros no la tiene. Por ejemplo, arigato es gracias ¿cómo se llama? En japonés. Arigato. No sé si lo pronuncio bien, pero más o menos parecido. Pero si usted lo ve como está escrito en japonés, ¿a dónde están las vocales y los consonantes? Vaya a saber, hermano. ¿Quién lo puede entender? ¿Un japonés o alguien que ha estudiado japonés? Entonces, esas son las cosas que hay que entender en esto. Yahweh es el nombre. YHWH se transliteriza. Pero las palabras correctas son en el idioma hebreo como está escrito. Es por eso que nosotros, o alguien pone esas palabras en hebreo y entre paréntesis ponen YHWH o Yahweh. ¿Cierto? Cada uno lo hace entendiendo el tercer mandamiento. Recuerden, no usarás el nombre de tu Dios en vano. Y el nombre, porque yo digo así, pero la Biblia dice, no usarás el nombre de Yahweh, tu Elohim en vano. Entonces, yo lo estoy usando ahora el nombre para aprender.
para que podamos aprenderlo. Yo ni siquiera sé la verdadera, si es Yahweh o es Yahweh. Hay maneras que se debe acentuar cada una de esas letras y quizás yo no sepa cómo transmitirle eso en la verdad, pero sabemos que Yahweh es el nombre. Pronunciar más la Y o menos no va a cambiar el nombre. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque esas 4 letras, cuando en el título número cuarto dice Moisés y la zarza, cuando Moisés se encuentra con la zarza ardiendo, él dijo, qué raro que es esto, y fue hacia la zarza, y allí le habla la zarza. O sea, de ahí sale la voz, ¿no? Que la zarza le estaba hablando a él, porque no se consumía, porque bueno, si está prendido fuego puede ser, algo pasó y se prendió fuego, pero miraba y no se consumía, las hojas seguían iguales. Entonces él se arrimó y cuando se acercó empezó el Señor a hablarle y él tuvo de rodillas, se quitó el calzado de los pies y el Señor le dijo, entre tantas cosas que después vamos a hacer la lectura un poquito más, si hay tiempo. Ya estoy en el tema, por eso lo quiero seguir haciendo. Y para que veamos que Moisés habló con el Señor. Ahora, ¿quién era el Señor? ¿Quién era el Señor? Que le dijo Yahweh es mi nombre. ¿Quién era el Señor? Porque Dios es espíritu y Él no puede aparecernos a nosotros porque moriríamos. Era la imagen visible. Y cuando siempre digo a los que me siguen, a los que estudian, me siguen, perdón por esa palabra, a los que me siguen, o sea, que están en el programa, que les gusta estar en el programa, ¿cierto? Y que comparten con nosotros en el programa. Y siempre yo les digo, hasta que nosotros no veamos en estos 5 libros a Jesús, pero verlo bien a Jesús en estos 5 libros, no vamos a entender los evangelios. No es que no sepamos los evangelios, pero hay cosas que no vamos a entender. Y a medida que vamos entendiendo o viendo a Jesús, porque acá está la zarza, y la zarza es la que le habla, y la palabra, y le dijo, este es mi nombre, Yahweh. Y yo le tengo que decir que esas 4 letras que están en el nombre de Dios, que es Yod, Hed, Bad, Hei, hay 2 que se repiten, que es, por eso lo translitero para que lo podamos entender, YHWH, hay 2 H. La H es he aquí. La I es la Yod. Y la YHW y la W en este caso sería Yod, Het, Bad, Hei. Entonces, esas 4 letras, he aquí, la que se repite significa he aquí. La primera significa mano y la tercera significa clavo. Ahora, ¿con quién habló Moisés? Para que usted vea la belleza de cuando entendemos esto. Y cuidado, se lo está explicando a alguien que sabe así de poquitito. Porque si se lo explica a alguien que sabe mucho más profundo esto, usted va a tener cantidad, aunque tengo que ser un poco realista, sé un poquito más, pero estoy hablando de ese poquito que es lo que creo que debería decir, pero hay quienes saben muchísimo más de esto y se le puede extraer más. YHWH, que si lo lee como está escrito, dice, he aquí mi mano, he aquí mi clavo. Acuérdense, Yod, Het, Bad, Hei. Mano, he aquí. Clavo, he aquí mi clavo, he aquí mi mano, he aquí mi mano, he aquí mi clavo. ¿Con quién está hablando Moisés? ¿Quién es el único que se presenta con la herida en su mano? Entonces, ¿quién estaba hablando en la zarza? La imagen visible de Dios, ¿quién es? Yahshua. Eso es la belleza de entender. Ojalá que todos podamos aprender hebreo. Vamos a saber todos hebreo, le aviso. Porque ya estamos ahí cerquita de la tierra prometida. Y cuando vayamos a la tierra prometida, allí vamos a hablar hebreo. El Señor nos va a enseñar. Y cuando hablemos hebreo vamos a entender, imagínense, con qué profundidad vamos a entender esto. Porque vamos a suponer, bueno, a ver,
vamos a suponer que alguien no sabía lo que dije recién. La mayoría creo que lo sabe, pero vamos a suponer cualquiera que no sabía esto. Y no aprende más, sino que se quedó con ese poquito nomás. Un día vamos a estar allá y yo voy a decir algo que no va a ser así, pero Dios le va a decir a ese, bueno, aquel día aprendiste eso que te enseñó Enzo. Bien, ahora yo te lo voy a explicar yo. Imagínense la inmensidad de cosas que van a salir de ese poquitito que esa persona sabía. Bueno, ahora yo, que también sé ese poquitito, cuando esté allí voy a entender muchísimo más aquello que el Señor nos va a ir enseñando. Porque al entender el hebreo vamos a entender todo ese juego de caracteres y cosas que tiene la palabra. Realmente a mí me gustaría entrar en ese tema porque estoy dando vuelta porque quiero que le quede claro que el libro se llama Shemot, que significa nombres, y tiene que ver con nombres. Y no podemos hablar de los nombres de los hijos de Israel o de Jacob, y que uno de ellos es José, que habían entrado, más los que dieron a luz en aquel tiempo, y no está hablando de esos nombres solamente, está hablando también del nombre de Dios. Y también está hablando de los nombres suyos y míos que van a ser cambiados. Porque ahí es donde Dios muestra su identidad, que es firme para siempre. Inclusive Jesús, que es Yahshua, el nombre, porque Yahweh es el nombre del Padre, Y-A-H, Yahweh, W-E-H. Yah es la parte corta, Es como Karina, le decimos Cari, y así muchos nombres. Yahweh, Yah está en Jesús, es el nombre del Padre. Yahshua o Yahshua, que es salvación. Yahweh, Yah, salva. La salvación es de Yahweh. El único que salva es Yahweh. ¿En quién? En su Hijo, que es Yahshua. Entonces, si Él fuera Yahweh, ¿cierto? Y estamos diciendo que es Yahweh, ¿por qué su hijo se llama G o Ye? Hay algo que está mal. Es Yah, como el Padre. Pero bueno, yo no tengo problema que usted haga un proceso de entendimiento de esto y posiblemente lo haga 50 veces mejor que yo con el tiempo. Haga su proceso. Yo ya lo tuve, mi proceso, hasta que un día me definí. Y obviamente sigo hablando, usted me va a escuchar que yo digo Jesús, Jesucristo. Hay gente que le molesta y me escribe, y véalo porque quedan escritos ahí en los chats. Dice, limpie su boca y hable los nombres puros y santos de Dios. ¿Y por qué lo dice? Bueno, porque yo a veces digo Jesús, a veces digo Yahshua, a veces digo Yeshua. Entonces esta persona quiere que yo diga solamente el nombre que es. Pero el problema es que también sé que si yo digo Yahshua y no digo más Jesús, hay mucha gente que no me va a interpretar. Y la idea mía es que interprete la palabra. Después cada Shabbat que vaya a estudiar va a aprender más, y ahí yo me quedo tranquilo que aprenderá lo que falta. Yo ya lo aprendí. Ahora, yo cuando voy a orar no digo Jesús, porque ya estoy a solas con Él. Yo con Él es Yahshua, Él es Yahweh. O sea, entonces, eso es la primera característica que quiero hablar sobre este libro. Lo primero que creo yo que deberíamos entender es nombres. Está hablando de nombres. Y dentro de todos los nombres que está hablando, los de aquel tiempo, los nuestros de este tiempo, y el nombre de Dios, está hablando de nombres. También a Yahshua, cuando pase el milenio, Dios le va a dar otro nombre. Lo dice Jesús en el libro de Apocalipsis, que me dará un nombre nuevo. Entonces, mi hermano, el nombre es importante. Y si es importante, debemos saber que cuando nos referimos a Dios, el nombre es tan importante que aparece en el mandamiento número 3 o en la instrucción número 3. No usarlo en vano. Por eso, hay personas que no quieren saber nada con Yahshua y le hablo de Jesús. Porque no voy a poner el nombre de Dios en gente que lo va a usar en vano.
Yo una vez exhorté a alguien que yo le enseñé, como estoy hablando ahora, le enseñé una vez y lo aprendió. Entonces pasó el tiempo, esta persona, como muchos, escuchan algo, te interesa, dejas pasar el tiempo y perdes valor en lo que escuchaste. Y escuché en un lugar que dijo el nombre en un momento que no se debía decir ni pronunciarlo. Entonces le dije, mira, yo un día te pido perdón que te enseñé esto, pero no fue la enseñanza porque vos lo uses así para bardearlo, como dicen los jóvenes, o usarlo en vano, como dice la Biblia. Entonces yo le llamé la atención. Obviamente no puedo dominar la boca de él, eso es cosa de él, pero por lo menos le dije, no lo uses en vano para que no caigas en un gran pecado, y yo ya le avisé. O sea, lo mismo pasa entre nosotros. El nombre hay que usarlo, pero no usarlo en vano. La palabra vano en el diccionario tiene ese uso, pero también dice vano quiere decir vacío. Por lo tanto, debemos tener dos cuidados. Uno, no nombrarlo porque sí, sino porque hay algo que corresponde que lo nombremos. Y otra, no dejarlo vacío. ¿Qué significa vacío? Que usted diga Dios, que diga eterno, que diga Padre, que diga Señor, que diga un montón de cosas que reemplazan al nombre, ¿cierto? Y nunca nombre el nombre. También está mal porque lo deja vacío. Por eso los judíos dicen Hashem, que significa el nombre. Por eso hay personas que no saben y te dicen, no, a mí me dijeron que el nombre de Dios es Hashem. No, la palabra Hashem, Ha significa él y Shem significa nombre. Cuando dicen Hashem están diciendo el nombre, pero no dicen el nombre, están diciendo el nombre. ¿Cómo te llamas vos? El nombre. ¿Cómo te llamas el nombre? Ese no es tu nombre, ¿no? ¿Cómo te llamas vos, pastor? No, ese no es tu nombre. ¿Cómo te llamas vos, papá? No, ese no es tu nombre. ¿Cómo te llamas vos, señor? No, ¿cómo te llamas vos? Enzo. Es mi nombre. Entonces, nacimiento de Moisés, que ya entramos en un varón en el capítulo 2. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndolo que era hermoso, le tuvo escondido por 3 meses. ¿Por qué? Porque estaba esto que le digo, que había que matar a los niños. Entonces lo tuvo escondido, y cuando sigo la lectura, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya, que es Miriam, no María. No, la hermana de Moisés se llama María, se llama Miriam. Pero bueno, en su Biblia dice María, en mi Biblia dice Miriam. Estamos en la misma. Pero bueno, ¿cuál es el verdadero nombre? Miriam, no es María. ¿Quién cambió? Alguien que quiere forzar el nombre María. ¿Cómo se llamaba la mamá de Jesús en la tierra? Miriam. No, María, Miriam se llamaba. Ese es el original. O sea, leamos los originales. Pero interesa que se llame María. Bueno, al que le interesa que se llame María, al que le ponga María, pero es Miriam. Y así hay más, Entonces, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla. 4. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. O sea, si se hunde, si se lo lleva el agua, a ver qué pasaría. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando lo abrió, vio al niño, y aquí el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe el niño. Y la hija de Faraón le respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre. Mire qué cosa. Pero vamos a ver acá una gran ironía que hay. ¿Quién mandó a matar al pueblo? A los hijos. Faraón. ¿Y en qué termina esa? Acá mando yo, acá hago las cosas como yo quiero. Que Dios te dice: no, hacen las cosas como yo quiero. Terminaron criando a un hebreo como un poderoso egipcio. Fíjense, ¿para qué? Para que después con el tiempo él encuentre sus raíces
y él vuelva a sus raíces. O sea, que él vuelva a ser parte del pueblo donde él nació. Entonces, atención con esto, que esto es muy importante en cuanto a lo que estamos diciendo. Pero me salté una parte en la parte anterior que no la puedo dejar como diciendo, bueno, se me pasó. No, se me pasó, pero tengo que volver a ella. El pueblo de Dios, cuenta el capítulo 1, se había multiplicado y había un faraón que no era como los otros faraones, ya ni tenía memoria de José, por lo tanto dejó de respetar al pueblo y lo oprimió, lo metió en angustia al pueblo de Dios. El pueblo de Dios andaba re bien en Egipto, hermano, aclaremos. Se fueron olvidando de Dios, ¿sí? Y se olvidaron hasta el nombre de Dios, ¿sí? Por eso Dios le revela el nombre a Moisés, porque ya los otros ya ni lo nombraban. Ahora ellos no perdieron su identidad de hebreo. Siguieron siendo hebreos, se distinguían de los egipcios. Tenían la escritura en la cabeza, en la mente, enseñada por sus antecesores. Pero fallaban. Tampoco, cuando leímos recién acá arriba dice, y un varón de la familia de Leví. Ellos sabían de qué tribu eran cada uno, porque la genealogía la seguían contabilizando. Y se casó con una mujer que también era hija de Leví. O sea, los dos eran de la misma tribu y se casaron entre la misma tribu. O sea, que ellos sabían quiénes eran sus raíces. Tuvieron un hijo, que en este caso fue Moisés. ¿Por qué todo esto es importante? Porque esa aflicción es la que hace que Dios, de alguna manera, opere en nuestras vidas. Mire, vamos a leer Hebreos 5:7. Hebreos 5, capítulo 5, versículo 7. Y dice, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Él tenía un temor reverente al Padre, respetaba, temía, lo que yo agrego a veces para los extremos. Téngale miedo a Dios, porque cuando decimos temor, en algunos fallan en la interpretación de la palabra temor. Entonces, téngale miedo a Dios, porque Él es el único es que puede, Jesús mismo lo dijo, no tengan miedo al que puede matar el cuerpo, tengan miedo al que puede matar el alma. Mandar el alma al infierno. Y el único que puede hacer eso es Dios. Entonces, mi hermano, tenga miedo a Él. Algunos me dicen, ¿es temor, pastor? Sí, para los que entienden es temor, pero para los que no entienden es miedo. Es mejor porque lo van a entender más rápido, le funciona lo que quiere decir esa palabra. Y en el 8 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Estamos hablando de Jesús? Estamos hablando de eso. Lo que Él padeció, aprendió obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Nosotros le obedecemos. Pero yo no vivo bajo la ley. Yo vivo en la obediencia. Yo soy salvo por gracia, pero por amor al que me salvo, soy obediente, porque Él me dijo, si me amáis, guarda mis mandamientos. No confunda cuando le dicen, yo ya no estoy más bajo la ley. Burro, el que dice eso, burro. Yo era un burro que decía eso. Yo era un burro que decía eso muchos años. Y quien lo dice hoy es un burro porque no entiende que el Señor los sacó de Egipto libres para llevarlo al monte Sinaí a hacer un pacto de amor, un casamiento. Y ese casamiento tenía instrucciones a cumplir. Si yo quiero ser uno con Él, tengo que obedecer las instrucciones. Y dicen ley para que la gente diga, no quiero saber nada con la ley. Pero no dicen la palabra instrucciones. Por eso digo burro. Porque yo ya fui. Y lo digo con respeto. ¿Por qué? Porque después que ellos vean, ya lo digo así para chocarlos un poco. Y que después, aunque sea, no me hablen nunca más. A mí no interesa eso en cuanto a este problema. Sino que interesa que vean la verdad.
que dejen de usar la palabra ley, porque Moisés no escribió jamás, ni nunca escribió la palabra ley, no tuvo él en la escritura, puso instrucciones de Dios, y las instrucciones son buenas, las instrucciones son la verdad, las instrucciones son la vida, el camino que nos lleva al Padre. Esas son las instrucciones, por eso las instrucciones se le dice Torá, no se dice ley. Pero Torá es un libro judío, burro, porque la palabra Torah viene de las instrucciones de Dios que están en los 5 libros. Están en todo, pero vamos a hablar específicamente en los 5 libros de Moisés. Entonces le dicen libro de los judíos. ¿Cómo va a ser el libro de los judíos si está ahí? Lo tiene usted en su mano. Es un libro para el pueblo de Dios, para el israelita. Entonces dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿A quién? Al que, por lo que padeció, aprendió obediencia. El pueblo que estamos estudiando ahora padeció. ¿Para qué? Para aprender ¿qué cosa? Obediencia. Éxodo 3:7. Otro versículo más. Dijo luego Yahweh: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Él está viendo la aflicción. Y he oído su clamor a causa de sus exactores. Pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlo de mano de los egipcios y sacarlo de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, y a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí. También he visto la opresión con lo que los egipcios lo oprimen. Mi hermano, todo lo que fue, es y será. Se repite. La aflicción es una manera de Dios llevarnos a nosotros a la obediencia. Entonces, esto que está pasando aquí, terminada la muerte de José, que fue el último capítulo de Génesis, al inicio del capítulo han pasado 400 años. Se lo oprimió el pueblo y Dios vio la angustia de su pueblo y eligió un hombre, que en este caso fue Moisés. ¿Para qué? Para que vaya a librarlos. Pero recuerden siempre esto. Moisés fue, ahí vemos en las instrucciones, a librarlos, a sacarlos de Egipto. Pero no era, los cruzo al otro lado y ya está, son libres, hagan lo que quieran. No, ahora vamos a ir camino al Sinaí para que Dios nos dé sus instrucciones. Y Dios dice, yo quiero que sean mi pueblo escogido, santo, un reino de sacerdotes. Entonces, aquí tienen lo que quiero que hagan, son las instrucciones para que estos sean ustedes. Un especial tesoro de Dios, un pueblo santo escogido. ¿Y qué más? Un reino de sacerdotes. ¿A quiénes? A quienes obedecen sus instrucciones, no leyes, no ley. Por lo tanto, yo estoy bajo la gracia porque fui salvo por la gracia de Dios. Y cuando fui salvo, ¿qué hice? Me cruzó el Mar Rojo. ¿Para qué me cruzó el Mar Rojo? ¿Para que me quede ahí o para que haga lo que yo quiera, lo que se me da la gana? No, me cruzó el Mar Rojo para mostrarme sus instrucciones y ser uno con Él y declararme, lo estoy haciendo individual, pero lo hace con todo, especial tesoro, un real sacerdote y una persona santa. ¿Se da cuenta? Eso es la voluntad de Dios, lo que Él quiere hacer. Y la gente llama eso ley. Oiga, es una ley echarle nafta a un auto. ¿Dónde me va a decir es una ley? Es una instrucción. Para que funcione el auto tiene que tener nafta. No solamente nafta, muchas otras cosas más. Hay un montón de instrucciones para que el auto funcione. No es una ley. Claro, si usted le pone la palabra ley con el significado de instrucciones, la podemos hacer pasar. Pero cuando la ponen la ley como la carga, obvio, ¿quién quiere llevar carga? Yo no quiero llevar carga. Él me tomó la carga y le echó en el mar. Por la gracia, no porque yo haya hecho algo, es por lo que Él hizo y quiso en mí. Mire, vamos a ir al capítulo 4 y voy a saltear algo. O sea, obvio que no puedo dejar de pasar
en cuanto a mencionarlo. Porque ya estoy en el nacimiento y me voy a ir ahora a Moisés cuando se va de Egipto. Ahí han pasado un montón de sucesos. Él fue educado y criado en la casa de Faraón. Después él empezó a tener la inquietud de quién era su familia real. Y se enteró que él era hebreo. ¿Acaso usted, cuando recibió a Jesús, no le interesó saber cuál es su familia real en Jesús? Porque el que lo liberó fue un judío, no fue un argentino. No, pero a mí me predicó el pastor X, y es de Argentina, o es de Chile, o es de Estados Unidos. Bueno, ese fue el que le predicó, pero el que lo salvó fue un judío que se llama Yahshua, Jesús. Entonces, si Él me salvó, a ver, ¿cómo es mi familia? ¿Cómo es mi identidad? Y nos da la inquietud de buscar nuestra identidad. Eso es lo que va a escuchar por ahí, volver a las raíces. Porque cuando nosotros vemos que nuestra identidad es en Yahshua, en Jesús, vamos a entender que Él era un judío con costumbres judías, con costumbres bíblicas, porque si no se interpreta mal, porque los judíos son los que inventaron y agregaron un montón de cosas a la Biblia. Eso es el judaísmo. Y Jesús vino en contra de esos, pero nunca en contra de la palabra. Entonces el cristianismo interpreta que Jesús, al reclamarle a los judíos, por ejemplo, ustedes no caminan más de 2 kilómetros, ustedes cuando ven a un burro metido en un asno metido en un pozo, lo dejan porque es el día de reposo, son cosas que ellos inventaron, que dicen, esto es lo que se hace y no se hace en un día de reposo, y eso no está en la Biblia. Porque en la Biblia, por ejemplo, está que nosotros apartemos todo para este día. Pero a ver, estamos reunidos y un hermano se cae y se golpea las rodillas. Hoy día de reposo, te tenés que quedar así hasta mañana como el burro metido en el pozo. Oiga, ¿y dónde está la misericordia, el amor? Lo vamos a levantar y lo vamos a llevar al hospital, no es lo que corresponde. De eso se quejaba Jesús, pero no se estaba quejando de la palabra, porque la palabra no dice que hay que dejar al burro metido o al asno metido en el pozo, no dice eso. En el día de reposo, esto están cosechando. ¿Cómo cosechando? Tenían hambre y estaban sacando espigas para comer. ¿O acaso el día de reposo no vamos a comer? ¿Se da cuenta? Entonces Jesús estaba en contra de esas cosas y no en contra de lo que dice la Biblia. Tal es así que Jesús siempre cumplió el día de reposo como era su costumbre. Y los discípulos después de la muerte de Jesús seguían. Y Pablo, que se extiende más con el tiempo en cuanto a lo que se habla de los discípulos, siempre cumplió el día de reposo. Entonces, ¿por qué no dijo Pablo, bueno, ya no es más? ¿A dónde se cambió eso? En el año 325 con un emperador romano que se llamaba Constantino, que fue el primer papa. Siempre los papas inventando las cosas en contra del pueblo de Dios. Y esa es la verdad que se debe decir y se debe pronunciar. Esa verdad te trae enemigos y te trae problemas. Pero ese es el evangelio que también el Señor nos dice que tenemos que decir y hablar. Mi hermano, Éxodo 4:22. Vamos a leer aquí algo. Téngalo allí porque antes de leer esto para mí es muy importante lo que voy a leer ahora. Pero téngalo ahí. Voy a recordarle que Moisés, él cuando descubrió su identidad, empezó a ayudar a su pueblo. Y cuando empezó a ayudar a su pueblo, cuando un egipcio, él le prohibió que lo golpee a alguien y no le hizo caso, fue y lo mató. Pero después estaban peleando entre dos del pueblo y él fue y les dijo, muchachos, son hermanos, inclusive entre ustedes y conmigo. Pero siempre está el hermano, vio que él parece un primo. Y le dice, ¿qué me venía a decir vos? Le dijo a Moisés. ¿Acaso me va a matar a mí como mataste al egipcio ayer? Y él no estaba solo, Moisés, había un grupo ahí y tuvo que huir, porque fue descubierto que él fue el que mató al egipcio. Y huyó ¿a dónde? A Madián, es una región al norte del Sinaí. ¿Y quién era Madián? Era familia de Abraham, porque Abraham
después que muere Sara, se casa con Setura y tiene hijos, y uno se llamó Madián y formó ese pueblo. Entonces él sale de Egipto y se va hacia esa zona, y cuando llega, y escuche esto que es importante, cuando él llega a esa parte de Madián, que era una parte poblada, había un pozo de agua. Llámele aljibe si quiere, pero vamos a llamarle pozo, ¿no? O sea, usted, para que se identifique, como si fuera un aljibe. Y allá metían agua y sacaban agua para apacentar las ovejas y demás. Entonces, cuando llega Moisés a ese lugar, llega llega Séfora, que después va a ser la esposa de Moisés. Y cuando llega ahí, vienen y la provocan, la desafían. Ella va a querer defenderse y entró Moisés en el juego. ¿Pero dónde la conoce? Junto al pozo de las aguas. Ahora, ¿no fue así con Rebeca? ¿No fue así con Jacob? Ahora de nuevo con Moisés, en el mismo, no digo el mismo pozo, pero en la misma situación. ¿No fue así Jesús con la mujer samaritana? Que la mujer samaritana representa a Israel, pero en este caso las tribus perdidas. Y ahí es Jesús encontrándose con la mujer, que en este caso representa a las tribus perdidas. El pozo representa la Torá de Dios, lo que decimos los 5 libros de Moisés, lo que decimos la voluntad del Padre. Eso que está sucediendo cuando empezamos a entender, a manera de título, como yo lo estoy diciendo, cuando lo empezamos a entender, eso trae a nosotros un conocimiento para después pasarlo a los evangelios que ya, personas como muchos de nosotros ya conocemos, pero ahora que los vemos ahí, ahora entendemos a Jesús hablando con la mujer samaritana, porque es el mismo caso de Moisés conociendo a su esposa, el mismo caso de, en este caso, el siervo de Abraham va y la encuentra junto al pozo a Rebeca, y después se la lleva a Isaac, pero es junto al pozo. Jacob encuentra a Raquel junto al pozo. Eso es algo que se va repitiendo, hermano. Allí es, en ese pozo, donde nosotros vamos a encontrar a nuestro amado. Porque allí en ese pozo que representa la Torá de Dios es el camino a la verdad y la vida. Y Jesús es el camino a la verdad y la vida. Por lo tanto, Jesús es la Torá. Es en el pozo donde nosotros encontramos a Jesús. Es estudiando Torá que usted va a encontrar a Jesús. Aunque yo conocí a Jesús estudiando los evangelios, pero ahora estoy conociendo verdaderamente al que me salvó, al que me cruzó de Egipto para el otro lado, por el Mar Rojo, mediante un bautismo. Es por eso que no me olvido de las iglesias que yo he estado y lo que he aprendido, porque yo ahí he conocido al que me liberó. Pero después me fui al pozo para tener a Jesús, ya no como el que me liberó, sino al que amo, y Él quiere de los dos hacer uno. En este caso no conmigo, es con la iglesia, pero haciéndolo individual. Recuerden, la boda del Cordero no es ni con usted ni conmigo, es con nosotros. Es con su cuerpo, y su cuerpo es la iglesia. Esto es muy importante porque ahora sí le voy a leer Éxodo 4:22. Y dirás a Faraón, acá lo tengo mejor. Y dirás a Faraón, Yahweh ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. ¿Quién es Israel? Tome esto, porque ya sé que para muchos ya está claro, pero para aquel que todavía no lo entiende, cuando le decimos Israel, se va al mapa y por allá lejos, pasando a Europa, al norte de África y de este lado de lo que es Asia. No vaya allá. Dice, Israel es mi hijo. ¿Usted es hijo? Me va a decir, sí. ¿Y por qué es hijo? Porque yo he creído en Jesús y lo recibí en mi corazón. Bárbaro. Entonces, ¿qué es usted? Hijo de Dios. ¿Qué es ser hijo de Dios? Israel. ¿Qué es ser hijo de Dios? Congregación.
Kejilá, eclesía. Y si hubiera más. Eso es ser hijo de Dios. Dice, y dirás a Faraón, Yahweh ha dicho así, Israel es mi hijo. Si yo soy hijo, soy Israel. Punto, no demos más vuelta. No, pero son los judíos. No, Israel tuvo 12 hijos y uno es Judá y de ahí salen los judíos. ¿Ok? Yo no estoy diciendo yo soy de la tribu de Judá, no sé ni de qué tribu soy. Lo que sí sé que soy Israel, de eso estoy seguro. Y posiblemente, lo voy a decir así, siendo que no soy ninguno de los hijos de Israel, soy un extranjero injertado. Pero una vez que me injertó, soy tan puro como los demás. Puro en el sentido, en cuanto a la mirada de Dios. Él me ve a mí como lo ve a José, como lo ve a Efraín, como lo ve a Manasés, como lo ve a Isaacar, como lo ve a Judá. Me ve igual porque ya soy parte de su pueblo. Lo digo de mí, pero lo digo de usted también. Entonces, ahora dice esto, Éxodo 4:23. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido oír. No has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo primogénito. Y aquí lo termino. Aquí terminé. Terminé, cuántas cosas quizás faltarán y usted lo sabe. Uy, no dijo esto, no dijo aquello, pero acá terminé por hoy. Y usted ampliará muchísimo más. Solamente dejarle ese versículo. He aquí, yo voy a matar a tu hijo. Dios no mata por matar. Era porque por más poderoso que fuera, se creía que tenía el derecho de matar y hacer sufrir a su pueblo. Y Dios dijo, voy a matar a tu hijo. Y hoy le digo, mi hermano, aquellos que se oponen al pueblo de Dios y maltratan al pueblo de Dios, en la misma suerte, si no se arrepienten, la misma suerte será con ellos. Porque cuando Jesús venga, no en la nube, sino en la nube, pero a la tierra, y encontrará un ejército montado, preparado, y ya para pisotear y destruir Israel, ellos morirán peor que el hijo de Faraón, porque él va a cumplir su promesa. Él vino como cordero, pero hoy es un león. Entiende esas dos posturas de los 4 evangelios, cordero y Apocalipsis, león, para que tenga una perspectiva mayor de lo que es el mismo Dios del inicio hasta el final. Es amor, lleno de gracia, lleno de misericordia, pero es justo. Justicia practica. Que Dios le bendiga. Nos vemos la semana que viene a las 10 de la mañana. Yahweh los bendiga, los guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y tenga de ustedes misericordia. Yahweh alce sus ojos sobre cada uno de ustedes y pongan ustedes shalom. Bendiciones, que tenga un Shabbat espectacular hoy y no se olvide de congregarse. Está junto con su hermano para edificarse y exhortarse mutuamente. Chau, chau. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su Facultad Bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia
en la congregación, con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresa a facultadbiblica.com.